Se llama éxtasis bíblico. ¿Éxtasis? Muy bien, bienvenidos a la lección número 2. En la lección anterior estuvimos viendo una introducción y vamos a continuar en esta lección también con la introducción, pero en la primera parte vimos algo de el enfoque, ¿verdad?, de este estudio, el exégesis. ¿Qué significa exégesis en cuanto a la hermenéutica y cómo vamos a estar usando nosotros un sistema? No es nuevo en el sentido de que no había existido antes este método, sino nuevo en el sentido que hay pocas instituciones que llevan a cabo el estudio de exégesis fenomenológico. Esta es la palabra clave, ¿verdad? Porque este curso se trata de hermenéutica fenomenológica, que es realmente un análisis crítico de las narrativas bíblicas. Si queremos hablar ya una definición de fenomenología de la hermenéutica, de eso se trata. Cuando hablamos de narrativas, vimos en la clase anterior que estamos hablando del texto bíblico, por supuesto. Lo que vamos a tratar de ver es cómo es compuesto todos los pensamientos de las narrativas bíblicas y darle un significado. Vimos que hay dos sistemas de interpretar las realidades de la vida. En el mundo científico secular se llama la interpretación cuantitativa. Vimos algo de eso. En las carreras o en los sistemas de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, hay también otra manera de interpretar la realidad de la vida que se llama las investigaciones cuantitativas. Entonces nosotros vamos a basarnos más que todo en ese sistema cuantitativo, cómo interpretar pensamientos, cómo interpretar ideas, cómo interpretar los códigos, los significados de palabras. Y en este curso nos vamos a dedicar en eso. Hay algunos métodos para interpretar las escrituras basado en la fenomenología. Y primeramente vamos a estar hablando de la fenomenología. Este método de estudio trata con lo fenómeno. Ahora, cuando escuchamos la palabra fenómeno, ¿verdad que estamos hablando como algo misterioso de la naturaleza, verdad? No, eso es en el lado científico. Estamos hablando en el lado cualitativo. Cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando del concepto filosófico y psicológico, y luego se va a añadir en esta clase el ingrediente que se llama teológico. Y es simplemente fenómeno, es simplemente la apariencia de las cosas como surgen en las experiencias. Otra vez más, ¿qué es un fenómeno? En el estudio de la teología, filosofía, estamos hablando de que es simplemente la apariencia de las cosas como surgen en las experiencias. Yo tengo una experiencia, estuvimos hablando de esto en la clase anterior. Yo tengo una experiencia, es mía, es personal, es privada a veces, es subjetiva. Mi experiencia, como yo experimento un ambiente por los estímulos del mundo, vamos a decir, los estímulos del ambiente, esos vienen a causar ciertas reacciones, ciertas acciones en mí. Esa experiencia entonces no es igual a la de ustedes. Y estuvimos viendo en la clase anterior que muchas veces puede estar dos personas, puede ser un hombre o una mujer, ¿verdad? Y vemos nosotros una abeja o un animalito volando, y la experiencia de un hombre y de una mujer es diferente. Entonces no podemos decir que cuando uno ve una abeja, las dos personas experimentan ese fenómeno igual.
Bueno, en la palabra de Dios, ¿cuántas personas escriben de sus experiencias en la vida de Jesús? Y nosotros tenemos que interpretar, hermanos, no únicamente lo que dice Jesucristo, pero también tenemos que interpretar lo que dijeron los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento en cuanto a Jesucristo. ¿Qué fue su experiencia? ¿Qué significa eso? Cada persona experimentó diferente ciertas enseñanzas de Jesús, aunque las enseñanzas de Jesús tenían un enfoque, ¿verdad?, para cumplirse, pero cómo las reciben las personas y cómo las perciben y cómo las practican es otra cosa. Y por eso vemos una diferencia cuando Jesucristo dice que ya va para Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice, y tengo que pasar por muchos sufrimientos y dolores, voy a ser entregado a las autoridades y al tercer día, ¿qué va a pasar? Voy a resucitar. Estaban los 12 ahí, ¿qué fue la experiencia de ellos? Uno de ellos pues todavía no entendían mucho, pero ¿qué fue la experiencia de Pedro? Que no acontezca eso, no quiero que tú vayas allá. ¿Y qué le dice Jesucristo? Satanás, quítate de lado, ¿verdad? Ven, hermanos, ¿por qué los otros apóstoles no experimentaron esa misma reacción que Pedro? Todos tenemos ¿qué? Una diferente experiencia. ¿Eso se le llama qué? Fenómeno. Ok, hay varios enfoques de la fenomenología que se pueden acudir para interpretar las experiencias. Para este estudio solamente vamos a usar lo que se llama la fenomenología de la hermenéutica. Perdón. Otra manera de interpretar fenómeno es el análisis conversacional. Análisis conversacional. El enfoque de este método es estudiar la organización social de las conversaciones, muchas veces, la mayoría de las veces en grabaciones, y también de las escrituras. Disculpen, y no sé si vamos a grabar esto porque se me fue Ignacio la voz. No sé si vamos... ¿Quieres editar esto? Va a tener que editarlo. Yo creo que sí. Primero con la tecnología y luego con esto. Ok, voy a comenzar en análisis conversacional y tú vas a tener que editar eso. Ay, disculpe, hermano. Disculpe, Ignacio, pero ni modo. Por eso grabar en vivo es muy difícil. Ok. Estoy listo para entrar al siguiente punto. ¿Estás hablando conmigo o con alguien más? Ok. Otro sistema, otro método para interpretar la fenomenología es el análisis conversacional. El enfoque de este método es estudiar la organización social de la conversación y que la mayoría de las veces están en grabaciones, pero también en las escrituras. El análisis conversacional es una disciplina en la cual se estudia, vamos a decir, episodios en las conversaciones y las interacciones entre personajes. Las interacciones son evaluadas por medio del estilo en que se habla, el estilo en que se escribe, si es literatura, la manera en que se escribe o la manera en que se habla, los pensamientos, qué clases de pensamientos son, los sentimientos. Se hace una evaluación de los sentimientos, la actitud, el comportamiento de los que están hablando o de los que están escribiendo. Normalmente en el análisis conversacional se habla de codificadores y decodificadores.
Hablamos brevemente en la clase anterior de esto, pero un codificador es el que manda un mensaje que tiene un sentido, tiene códigos, símbolos. Entonces es un codificador. El que escucha esos símbolos, esos códigos, esas palabras con cierto sentido, se le llama el decodificador. Tiene que decodificar qué quiere decir aquel o aquella con esas palabras. Entonces, en el análisis conversacional, tratamos no únicamente de ver los pensamientos y los sentimientos, pero tratamos de darle un significado de acuerdo a lo que dijo el que habla. Otra manera, otro método de interpretar las experiencias propias, ¿verdad? O las experiencias de los escritores de la Biblia, se llama teoría fundada. Teoría fundada. Básicamente, esta teoría es el comparar cómo los personajes se conducen, se dirigen uno al otro, se gobiernan uno al otro, se rigen uno al otro dentro de sus roles. Estas palabras, cómo habla un rey a un sujeto, cómo habla a un súbdito, cómo habla un esposo a una esposa, o una esposa a un esposo. La conversación es diferente. Y lo que se trata de hacer, ¿verdad?, en este sistema de interpretar es comparar. Si en la psicología, ¿verdad?, si el esposo habla agresivamente y la mujer habla pasivamente, se hace un análisis. ¿Por qué? ¿Por qué es agresivo en su manera impetuosa, ¿verdad?, de comunicación? ¿Y por qué la mujer es muy tímida? O muy apartada, distante, pasiva cuando recibe esos mensajes. Se hace análisis y puede uno llegar a ciertas interpretaciones de esa interacción. Estas comparaciones se hace por la observación, las conversaciones o las entrevistas. En la psicoterapia se hace, por supuesto, en sesiones de terapia en una persona, una familia o una pareja. En el caso de la Biblia, simplemente es comparar los roles en las narrativas. ¿Qué es el papel? Cuando uso la palabra roles, ya es una palabra esa internacional, pero es posible que muchos que escuchen esta lección digan roles, nunca se hemos escuchado roles, ya es una palabra internacional. Es el papel que cada persona tiene en una narrativa. Nosotros simplemente leemos, ¿verdad? Pero ¿qué es el papel? Cuando leí una narrativa, y vamos a ver esto más adelante, ¿qué es lo que está tratando de hacer esa persona con ese papel? Para cumplir con este proceso, el intérprete, que somos nosotros, asume lo más cerca posible el papel de los personajes uno por uno en la narrativa. ¿Cuántos hemos hecho eso? Cuando interpretamos la palabra de Dios. Estas palabras, yo a veces les digo, ¿verdad? Quiero que ustedes asumen el papel de ¿quién? De Pilato, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, uno lee la escritura y nomás dice, bueno, Pilato dijo, bueno, yo no veo nada mal con este hombre y yo lavo mis manos. Y parece que nomás lo vemos así a la ligera. No, tenemos que ver cómo lo dijo, con qué fuerza, con qué sentimiento. Cuando hablamos de teoría fundada, estamos hablando que nosotros vamos a asumir que esa posición para mejor entender por qué dijo esta persona lo que dijo que está escrito allí. Y muchas veces lo que pasa es que uno cambia roles o cambia posición de uno a otro. Puedo yo tomar el papel de Pilato y luego me voy a ¿qué? A tomar el papel de Jesucristo y luego me voy a tomar el papel de los judíos que dijeron crucifíquenle. Tengo que yo entender exactamente qué estaban diciendo cada persona o cada grupo
que está representada en la narrativa. Número 4, otro sistema para interpretar las experiencias de las narrativas bíblicas. Vamos a usar lo que llaman análisis del contenido. El análisis del contenido. El análisis del contenido es una investigación metodológica que examina palabras o frases dentro de muchos textos, ¿verdad? Que hay en la Biblia. Nosotros sabemos que hay 4 libros del Evangelio de Jesús y cada escritor trata de narrar su experiencia de lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús o los pensamientos de Jesús. Entonces, en el análisis del contenido, las investigaciones se pueden enfocar en un análisis de los conceptos. Se escoge un concepto y se le identifica ahí los pensamientos y los puntos, cómo estos están relacionados. Entonces yo veo aquí un punto que se dice en una narrativa y luego hay otro punto que se dice en la misma narrativa. ¿Cómo están relacionados? Estos puntos están relacionados y tienen significado. Más adelante vamos a ver todo esto ya más simple explicado cuando leamos la palabra de Dios. Entonces, hay otros métodos que se pueden usar para interpretar las experiencias bíblicas y sacarle un significado más profundo. Hay la teoría de la competencia, hay etnografía, ontología, epistemología. No se preocupen por eso. Yo uso algunos de estos conceptos aquí sutilmente, pero son buenos, ese soy yo. Pero lo más importante es lo que acabamos de hablar. La teoría de la competencia es como un jugador de soccer, ¿verdad? Y va pateando la bola, ¿verdad? ¿Y qué está viendo? Todo el campo. Todo el campo. ¿Por qué ve todo el campo? Porque está en competencia. Ese es el concepto. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, a lo menos yo cuando estudio la Biblia, a veces me pongo en ese estado de mente. ¿Qué es lo que quieren ganar aquí? ¿Qué se quiere ganar? ¿O qué se va a perder? Entonces, aunque no lo vamos a estudiar aquí, ¿verdad? Pero es uno de los sistemas que se usan para interpretar las experiencias narrativas, en las narrativas. Etnografía tiene que ver más cómo sería la persona a vivir en medio de esa experiencia. En otras palabras, nosotros tratamos de interpretar la Biblia viviendo ¿en qué siglo? 21. Y yo he dicho muchas veces, si queremos interpretar la palabra de Dios mejor, tenemos que acercarnos lo más posible al siglo I. Y la única manera es tratar de experimentar lo que experimentaron entonces. La ontología trata más con la realidad, las realidades. Una realidad es diferente a otra realidad. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el posmodernismo se apega mucho en la ontología. Hay diferentes realidades. Unos dicen las únicas realidades verdaderas son aquellas que se pueden observar, experimentar. Y luego hay otros que dicen que hay realidades que también no se pueden ver, pero también se pueden estudiar y llegar a ciertas conclusiones. Yo estoy más apegado a eso, ¿verdad? Porque cuando estudiamos los pensamientos, los sentimientos, cuando aún estudiamos de Dios, Dios no se ve con el ojo ni se toca con la mano, pero sí podemos estudiar los pensamientos de Jesús, sus sentimientos, podemos ver las palabras de Jesús y qué me da Jesús a mí. ¿Quién es Dios? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces sí se puede estudiar Dios, hermanos. Nunca dejen a nadie decir Dios no se puede estudiar. ¿Cómo que no? ¿Qué estudiamos en la primera clase? Que Cristo, el unigénito Hijo, Juan 1:18, Él dio a conocer, y la palabra allí era ¿qué?
exégesis en el verso 18. Entonces, si Jesús hizo exégesis de Dios, cuando yo estudio a Jesús, yo entiendo a Jesús, yo tengo una comprensión de lo que Él dijo, lo que Él hizo y lo que Él quiere de mí. Entonces, ¿a quién conozco? A Dios. ¿Se fijan ustedes? Yo sé que hay mucho, ¿verdad?, de esto en todas las iglesias. Dios no se puede conocer. ¿Quién dijo que no? Alguien está equivocado. Porque Jesucristo dijo ¿qué? En Juan 14. ¿Quieren conocer al Padre? Pues conózcanme a mí. Hermanos, hay que cambiar nuestra manera de interpretar las Escrituras. Sí podemos conocer a Dios. Yo nunca he tocado a Jesús. Nunca lo he visto físicamente. Pero entiendo y comprendo sus enseñanzas, sus prácticas. Conozco sus pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Al hacer un análisis de las narrativas de lo que Él dijo o de lo que los apóstoles enseñaron. ¿Puedo conocer entonces a Dios? Sí, por medio de Jesucristo. Ok, entonces si a un ateo, un agnóstico llega a decir, Dios no se puede conocer, estás bien equivocado. Porque cuando yo conozco a Jesús, conozco a Dios. ¿Y quién es este Jesús? Es este. Pero otra vez, si yo no creo que Jesús es Dios, olvídense, hermanos. Tienen razón los agnósticos y los ateos. Si yo digo, no, Jesucristo no es Dios, ese es otro problema doctrinal bien fuerte. Tienen razón los ateos y dicen no se puede conocer a Dios. Yo digo, Dios sí se puede conocer. Tengo que estudiar, entender, comprender quién es Jesucristo. En este estudio, entonces nos vamos a pegar al método de la hermenéutica fenomenológica, que está basada en la investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir la investigación cualitativa? Que se hace análisis de las narrativas, las escrituras, para decirlo así, y llegamos nosotros a ciertas conclusiones, ¿verdad?, de los textos bíblicos. Hay un punto aquí muy importante que debemos de entender en cuanto a lo que voy a llamar la exégesis analítica de la narrativa bíblica. La exégesis analítica de la narrativa bíblica. Yo creo que este sistema de interpretar la palabra de Dios es, a mi parecer, la más profunda de todas las maneras de interpretar. Ya hemos estudiado en otro curso hermenéutica, métodos y técnicas y cosas así. Y eso era muy general, era explicación de términos. Pero ahora vamos a estar viendo, hermanos, cómo usamos todo eso y vemos el texto bíblico y tratamos de ver su significado. Y se acuerdan que vimos que tenemos que determinar lo literal y de lo que no es literal. Nosotros asumimos, ¿verdad?, que cuando leemos una experiencia es literal y es verdad. Nosotros, hermanos, donde nos vamos a meter en algunas discusiones, tal vez va a ser en aquellas que digamos, o otros dicen, esas no son verdad. Por ejemplo, si yo digo, noten lo que voy a decir, analicen esto que voy a decir. Yo estaba en el campo y vi a mi esposa que venía con el ganado. Esa fue mi experiencia. Imagínense ustedes que están en el campo, ustedes son yo, ¿verdad? Ahí están en el campo, parados ahí, allá a lo lejos, ¿quién viene? La esposa, y viene con el ganado. Bueno, esa experiencia mía personal es verdad. El campo es verdad, mi esposa es verdad y el ganado es verdad. No hay nada para decir que toda esa experiencia tiene algo sospechoso, ¿verdad? Ahora, voy a darles a ustedes otro
fenómeno, otra experiencia. Noten ustedes, yo estaba en el campo y vi a mi esposa que venía con ángeles de Dios. Ok, ¿qué cambia ahí? No estoy haciendo una comparación que las ovejas son los ángeles de Dios. Es otra experiencia aparte. Vamos a decir que el primer día fue con ovejas, el segundo día fue ¿con qué? Con ángeles de Dios. La primera experiencia, el primer fenómeno, no es muy difícil, ¿verdad? Ah, pues sí. Está hablando que él estuvo un día en el campo y ahí venía su esposa, venía con las ovejas. Oye, pero nos ponemos a pensar un poquito más profundo cuando yo digo, ¿verdad? Que yo estaba en el campo y vi a mi esposa y venía con ángeles de Dios. Ahora, ¿qué comienzo a hacer yo? Se ve que mi sistema de interpretar esa experiencia es un poquito más detallado. Oye, soy psicótico, tengo un problema mental, estoy viendo algo aquí, estoy en un sueño, me acosté a las 10 de la noche con muchos dolores de cabeza y tuve muchos problemas con mi esposa y ahora estoy soñando esto. ¿Es una realidad o es un sueño? Uno entonces, hermanos, puede llegar, eso fue algo de la imaginación. No es que evites ángeles de Dios, es una imaginación. Uno llega a muchas interpretaciones, ¿verdad? Esto es hablando en lo general. ¿Cómo vemos nosotros entonces la interpretación bíblica? Va a depender. Desafortunadamente, muchos religiosos dentro del cristianismo ven este simple ejemplo que hablo aquí, lo ven muy diferente. Por ejemplo, si vamos a Mateo, ahí en los primeros capítulos, ¿qué está hablando? Que cuando Jesús nació, ¿qué aconteció? Había muchos, ¿qué? Ángeles cantando, ¿verdad? Y hablan los ángeles. ¿Qué aconteció cuando Juan el Bautista, antes que naciera Juan el Bautista, cuando va Zacarías al templo y va entrando al templo y ahí al ladito del altar del incienso, ¿a quién ve ahí? A un ángel, y el ángel habla con él. Bueno, yo veo eso como una verdad. El incensario de oro es verdad, el templo es verdad, Zacarías es verdad, el ángel es verdad. Esa es mi interpretación de la experiencia de Zacarías. Pero miren, yo he hablado con otros cristianos, líderes, intérpretes, y dicen, esa experiencia no es literal. Porque hay algunos que no aceptan milagros, que Jesús sacó demonios, que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Qué dicen? Sí, había un Jesús, sí, murió en la cruz, sí, le lanzaron ahí, ¿verdad? Sí, lo bajaron, sí, lo sepultaron. Pero cuando llegan a que resucitó y que se movió la tumba y salió de allí, que unos ángeles aparecieron, le dicen a María que ¿para qué buscas aquí el que está, por qué buscas entre los muertos el que vive? Yo lo veo que todo literal. Pero uno dice no hay resurrección. ¿Estamos hablando de quién? De cristianos que están interpretando estas experiencias que se narran por otros escritores muy diferentes a mí. Ahora, yo no sé ustedes que están aquí escuchando esta lección, yo no sé cómo interpretan eso. Quiero aceptar que todos vamos a creer que son experiencias literales, pero temo decir que muchos de los que van a tomar estas lecciones van a decir, no creo yo en milagros. No creo yo en ángeles que se aparecen así. No creo que hay ciertas cosas que uno que no tiene un brazo o que está bien pequeñito el brazo, de repente milagrosamente se estira y está normal como si fuera
cualquier otro hombre. Muchos no aceptan eso. ¿Por qué esa diferente interpretación? ¿Se fijan ustedes? Por lo tanto, cuando hablamos de la exégesis analítica de la narrativa bíblica, nosotros sabemos que aceptamos que todo como literal, solo que hay excepciones que ya hemos estudiado. Cuando el lenguaje es ¿qué? Figurado. Y ya entendemos muchas de las reglas del lenguaje figurado. Ahora, porque hay problema también en cuanto a la experiencia como de Juan el apóstol. Allá en Juan capítulo 5, él habla, dice, porque Jesús dice, se quejan de él, ¿verdad? Que hace trabajo en el sábado. Y dice, mi padre y yo trabajamos, ¿qué? Parece que el verso 28. Siempre trabajamos. ¿Y qué dice Juan? Haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando judíos escuchan el Hijo de Dios, cuando Jesús dice Hijo de Dios, en el primer siglo, ¿qué era la interpretación de eso? ¿Se acuerdan? Dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? El que debemos esperar, el Mesías. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy, y les digo que van a ver al Hijo de Dios venir ¿en qué? En una nube. ¡Wow! ¿Y qué pasó con aquellos que estaban escuchando allí? Se llenaron de furia, se enojaron, interpretaron porque Hijo de Dios no entraba ¿qué? En lo literal en cuanto a Jesús. Yo leo eso y no soy como los judíos que les causó ese enojo. Y ustedes tampoco. Porque escuchar Hijo de Dios es ser Dios. Y para los fariseos, para Anás, Herodes, oye, eso era algo muy fuerte. Y no querían aceptar a Jesús. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo interpretamos nosotros las experiencias de Juan el apóstol que escribió eso? ¿Cómo interpretamos la experiencia de aquellos de Herodes y los sacerdotes que no quisieron aceptar eso? ¿Cómo interpretamos eso? Cada uno de nosotros tiene una interpretación privada. Lo que tenemos que nosotros es ver la interpretación de muchos. Cuando hacemos un exégesis analítico, no nomás me voy a un verso. ¿Qué fue la experiencia de Mateo? Dice el mismo que Hijo de Dios fue Jesucristo. ¿Qué dice Pedro? El Salvador, Hijo de Dios. Dios, el Salvador, Jesucristo, dice Pedro. Cuando yo veo Pedro darle esta categoría de Dios, Salvador, Mesías a Jesucristo, y veo a un análisis de estas narrativas, entonces llego a una conclusión, una de dos. ¿Es literal o todos los apóstoles, incluyendo a Jesucristo como el Salvador y escritor que habló y escribió de él, están qué? Están fuera de sí? Porque decir que es Hijo de Dios, que viene del cielo, y los apóstoles decir lo mismo, tenemos que aceptar, ¿es verdad o tienen problemas mentales? ¿Tienen psicosis? Bueno, desafortunadamente, aparte de los ateos, aparte de los agnósticos, hay muchos que están diciendo que muchas de las cosas milagrosas, aún la característica de divinidad de Jesús no es verdad. Bueno, yo prefiero hacer un análisis, crítico, un análisis exegético de todas las narrativas y comparar. Un apóstol puede estar fuera de sí, pero 2, 3, 4, 5, y todos concuerdan que ellos experimentaron que ese era Hijo de Dios porque hacía estos milagros que confirmaba su divinidad. Entonces, hermanos, aceptamos una verdad. Esa es la manera entonces de interpretar la Biblia si yo quiero enseñar ¿qué? No únicamente una clase, predicar un sermón, pero enseñar a aquellas personas que todavía falta, hermanos, en entender y comprender las experiencias que están ahí en cuanto a Jesucristo. Ok, la hermenéutica fenomenológica bíblica se enfoca en la exégesis analítica de la narrativa bíblica. Esta disciplina trata de cumplir con extraer el significado de las palabras y, como ya hemos dicho también,
concluir con una verdad y así nosotros podemos practicar lo que dice la narrativa, no únicamente creerlo, pero practicarlo. El proceso de la exégesis se basa en 3 conceptos. De una vez tengan eso en mente. El proceso de la exégesis se basa en 3 conceptos básicos que estructuran lo que acontece en una experiencia. Yo sé que dije mucho aquí, pero otra vez más, despacito, ¿verdad? El proceso de la exégesis, porque vamos a estudiar exégesis aquí. El proceso es ¿qué? Cómo todo va a funcionar, cómo todo va a operar, no únicamente en lo externo, pero más que todo ¿qué? En lo interno. El proceso de la exégesis se basa en 3 conceptos básicos y estos 3 conceptos tratan con la estructura, tratan con el significado y tratan con la aplicación de la experiencia. ¿Ok? ¿Cómo está estructurado la experiencia? ¿Está estructurada? ¿Tiene significado? Y tiene aplicación. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Vamos a ver, hermanos, cómo se estructura una experiencia. ¿Cómo se estructura una experiencia? Vamos a hablar de un arquitecto, un perito arquitecto. Él viene a conceptualizar todos los materiales que se usarán para construir una casa. ¿Ok? Ustedes son arquitectos, ustedes son los contratistas, ustedes son aquellos que van a tener muchos trabajadores, ¿verdad? Pero ustedes tienen que poner ¿qué? Un plano, ¿verdad? Para construir una casa. Entonces, ¿qué material inmediatamente se les viene a ustedes en la mente? ¿Qué material se les viene a la mente para hacer una casa? Cemento, madera, caliche, ferreterías, ripias, mobiliario de adentro también. Ahí mencionamos con 5 o 6, ¿verdad? ¿Cómo ya están procesando ustedes? ¿Se fijan ustedes? Comenzaron a procesar. Ustedes son los que van a construir esta casa, son los arquitectos. Inmediatamente se ponen a pensar ¿qué? Necesito este material, todo esto. Esto es lo que va a hacer una estructura. ¿Es así? Todo este material que acabamos de mencionar es lo que va a ser una ¿qué? Una estructura. A este momento pues no vemos cómo va a ser, nomás sabemos que se necesita este material. Ahora, ¿qué significa cada cosa? Hablamos de la madera, mobiliario, las ferreterías, caliche, cemento, la madera. ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué clase de cemento es? ¿O nomás hay una clase de cemento? Yo tenía una compañía de que hacíamos cosas así. Yo sé que hay una variedad de cementos. Entonces, si voy a construir una estructura, no únicamente digo, pues necesito cemento. ¿Qué significa eso? Significa un poquito más profundo. ¿Es cemento mezclado con piedrita? ¿Es cemento sólido? ¿Con arena? Tengo que identificar todo eso. ¿Qué clase de madera voy a usar? ¿Cipre? ¿Pino? ¿Cuánto tipo de maderas? ¿Cuántas hay? Hay muchas, ¿verdad? ¿Se fijan ustedes que todas estas cosas tienen un significado profundo? Y si yo quiero estructurar una buena casa, tengo que conocer ese significado de cada material. Ahora, ¿cómo se aplica todas estas cosas? ¿Cómo se aplica? ¿Con cuál se principia la estructura? Porque estamos hablando que el proceso de la exégesis se basa en 3 conceptos: estructura,
significado y aplicación, que vienen a edificar, ¿verdad?, lo que acontece en la experiencia de hacer una casa. Entonces cuando yo comienzo a trabajar con la casa, ya sé el material, ya sé qué clase de material, porque conozco su significado. Ahora lo voy a aplicar, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a usar primero? ¿Qué usarían ustedes primero? ¿Caliche? ¿Se pueden imaginar ustedes en este proceso de estructurar, de hacer una casa? ¿Qué es el primer material que ustedes ven? Con este voy a comenzar. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? El cemento, porque hay que poner ¿qué? Una base, un fundamento. ¿Por qué no comenzaron a usar la madera para edificar las paredes? No trabaja así este proceso, ese proceso está equivocado. Y si yo les dijera, no, comiencen a hacer primero las paredes con madera, ¿qué me dijeran ustedes? Oye, es Armando. Tú no eres arquitecto, tú no eres un buen intérprete, ¿verdad? De la arquitectería. El cemento. ¿Y luego con qué podíamos trabajar? Madera. Con la madera. ¿Y luego? Techo. Bueno, el techo así, pero el techo todavía es de madera. Pero no puedo yo poner madera sin que haya. ¿Cómo? Hierro. Bueno, hierro o clavos. La ferretería, ¿verdad? ¿Se fijan ustedes? ¿Ven el proceso de edificar qué? De construir una casa. Esa es una experiencia. Esa es una experiencia. Esta es una analogía de lo mismo cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios. Así que el arquitecto tiene todo el material bien organizado y ordenado para usar en la construcción. En el proceso de la construcción, cada parte es usada con propósito y se complementa una a otra, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije que hay partes en una oración, en una narrativa? Una se complementa con otra y es lo que vamos a estar viendo aquí. Y al final del proceso, todas las partes vinieron a formar lo que un edificio, una casa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que dentro de ese edificio, de esa casa, hay el mobiliario que también tiene su propósito y su significado. En la siguiente clase ya vamos a entrar más en aplicación a esta analogía. Así es la hermenéutica fenomenológica de las Sagradas Escrituras cuando hacemos un análisis crítico, ¿verdad?, de las narrativas. Analógicamente, la organización de los materiales son experiencias escritas en orden por palabras. Acuérdense lo que estamos hablando de la analogía de todo este material. Las palabras tienen partes, es decir, tienen pensamientos y puntos. De una vez comiencen a escuchar esto. Ya cuando comencemos a practicar esto, ya van a ver un poquito más profundo de lo que estamos hablando. Pero las palabras tienen ¿qué? Tienen partes. Hay muchas palabras ¿en qué? En una narrativa. Dentro de todas estas palabras hay ¿qué? Partes, hay pensamientos, hay partes y estos se complementan uno al otro. Los pensamientos de una persona son experiencias subjetivas, como ya hemos dicho, que vienen a comunicar una realidad de la persona. Antes que una persona hable sus palabras, hay pensamientos que han dado valor a estas. Vamos a ver en la siguiente clase, tocante eso. ¿Cómo vino a estructurarse los pensamientos de ustedes? ¿Cómo vinieron a estructurarse los pensamientos de los escritores? ¿Qué es el entendimiento de ellos? ¿Es el entendimiento igual al mío? Lo que no quiero hacer yo en un análisis de las narrativas bíblicas es que yo venga a interpretar algo por mi propia experiencia del siglo XXI. Tengo que experimentar la narrativa bíblica basándome en ¿qué?
en las experiencias ¿de quién? De los escritores. Si yo puedo hacer eso, voy a interpretar la palabra de Dios mucho mejor que lo he hecho antes. ¿Por qué entonces ayuda la hermenéutica fenomenológica? Ayuda, hermanos, a enseñar, ayuda, por supuesto, a la predicación, pero creo que le da más vida a la persona que interpreta. Porque muchas veces, nunca han escuchado, ese sermón estuvo bien débil, bien insípido, he escuchado yo. Y muchas veces nos decimos nosotros, ese sermón no tenía chiste, como decimos acá en Estados Unidos. Ese sermón no tenía sentido bueno, no tenía emoción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que este estudio nos va a ayudar a sentir un poquito más de lo que experimentó esas personas que escribieron aquí y dar mejores lecciones, dar mejores interpretaciones, mejores enseñanzas. Seguiremos en la siguiente clase ya entrando más profundo a esta estructura de los pensamientos.